Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la Escuela Bíblica. Daremos inicio a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesús, alabando el nombre del Señor con el himno Venid, venid zagales, pastores de Belén. Se encuentra en la página 471 de nuestro himnario, página 471 de nuestro himnario. Venid, venid zagales. Zagales significa pastor joven o un niño que ha alcanzado la juventud. Eso es un zagal. Venid, venid zagales, página 471 de nuestro himnario. Venid, venid, zagales, pastores de Belén, venid, cantad la gloria de Cristo nuestro bien. Los ángeles pregonan la gloria del Señor y la paz a los mortales de voluntad y amor. La humana vestidura encubre al inmortal y va a pagar la deuda al Padre celestial. A redimirnos viene Él a padecer para acercar al hombre al infinito ser. Oh amor inexplicable, sublime abnegación de aquel que en un pesebre nos da su bendición. Unid pues vuestras voces, viajeros al Edén, venid, cantad la gloria de Cristo nuestro bien. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a elevar una oración delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos por la oportunidad que nos permites de poder estar junto a ti, poder invocar tu nombre. Señor bendito, en esta mañana la iniciamos, Señor, en la escuela bíblica. La iniciamos, Señor, acercándonos a ti tal cual somos, necesitados de ti, necesitados, Señor, de tu perdón, necesitados, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú nos puedas perdonar. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores cometidos, Señor, las transgresiones con las cuales llegamos a ti en esta hora. Sé propicio, Señor, a nosotros, como ese publicano, Señor, que estaba arrepentido, Señor, delante de tu altar. Te rogamos en esta hora, Señor, que tu gracia maravillosa, tu perdón, pueda refrescar, Señor, nuestras almas necesitadas. Y este momento, Señor, que estaremos escudriñando tu palabra, Señor, ella pueda renacer en nuestro ser interior. Él pueda ser fortalecido a través del poder de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, muy humildemente. En nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, tenemos la lección con la ayuda del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, tenemos la lectura y la lección. Si bien la lección estará centrada con la ayuda del Señor entre los versículos 23 y 24, daremos lectura a partir del versículo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del versículo 17 al 31. Tiene por título Pablo predica en Roma. Y le daremos lectura a la palabra del Señor alternadamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a los que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, Todos, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Somos gratos a ti, Señor, y damos toda honra y toda gloria por tu palabra. Ella está en medio nuestro, Señor. Nosotros que no teníamos ninguna condición de poder tener esta palabra en medio nuestro, por amor a las almas, Señor, tú te diste a sí mismo, para que ahora tengamos esta palabra que nos vivifica en el Espíritu, nos da consuelo, nos da esperanza. Somos gratos a ti, Señor, por ello.
Bendícelo, Señor, grandemente. Te lo pedimos. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos permite de continuar en este estudio de la palabra del Señor en el libro de Hechos. Ya estamos en el epílogo de toda esta descripción que de una manera inspirada, pero también con una pluma muy delicada, Lucas fue usado por Dios para dejarnos ahora todas estas impresiones de lo que significó la iglesia primitiva. Desde el aposento alto, ¿no es cierto?, que venimos conociendo estos hechos, cómo se han ido desencadenando. Hemos visto la gloria del Señor en cada escuela bíblica, donde podemos concluir de que Dios está en el comando de todas las cosas. Y aunque nosotros debamos pasar por momentos difíciles, como lo pasó el apóstol, su palabra y él permanecieron donde el Señor quería que estuviera. Comentábamos la clase anterior, la clase pasada, ¿no es cierto?, que cómo es la nobleza del apóstol. Quizás no es nobleza propia, sino que es la acción del Espíritu Santo en el hombre. La palabra del Señor nos enseña que los hijos de Dios son la luz del mundo. Y hay ciertas características que cada uno de nosotros debe alcanzar hasta llegar a la estatura de varón perfecto. Decíamos cómo después de 30 años Pablo continúa predicándole a sus hermanos. Él tenía una esperanza. Y ahora, escudriñando la palabra del Señor, también nos dábamos cuenta de que no solo eso, sino que si nosotros recordamos el pasaje cuando Pablo estaba en la torre Antonia, prácticamente él fue raptado por los romanos, porque la turba lo iba a linchar en las escalinatas. No sé si recordamos ese pasaje. Y el apóstol aquí, cuando le habla a los principales de Roma, no dice eso. Él dice: he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Él no habla mal de su pueblo. Él no dice todo lo que se tramó contra él, sino que llego aquí a Roma para poder alcanzar mi apelación a César, para poder demostrar mi inocencia en aquello que se me acusa. Entonces podemos ver cómo la obra de Dios en un hombre de Dios, ¿no es cierto?, los hace ser totalmente distintos. Nos llama la atención, jamás el apóstol se victimiza, no, él está encima, ¿no es cierto?, de todas esas cosas. Entonces es maravilloso poder ver cómo él, llegando a Roma, convoca a los suyos, no dice nada en contra de su pueblo, sino que ha sido acusado contra algo de lo cual, ahora lo vamos a ver por la palabra del Señor, él dice: ¿se me está acusando en contra de la resurrección de los muertos? Cosa que los fariseos creen, y que Jesús es el Mesías. Esa es la acusación que tienen contra mí, pero él no dice nada de lo que él vivió, ¿no es cierto?, en carne propia. Así es que decir que fue entregado en manos de los romanos es un modo muy suave de describir de qué modo fue rescatado por los soldados romanos de la turba que estaba tratando de lincharlo. Pero también el Señor había hablado por el profeta Agabo. No sé si nos recordamos de ese pasaje. En Hechos capítulo 21, versículo 11, tenemos esta profecía que se le da, ¿no es cierto?, al apóstol. Dice acá, Hechos 21, 11. Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo:
esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Por lo tanto, todo este procedimiento, ¿no es cierto?, va acompañado exactamente de lo que el apóstol siempre supo. Él siempre fue, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, el Señor siempre hablándole a su vida a través de diferentes hombres. Y también no deja de ser, así como el apóstol en algún pasaje bíblico dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esto de ser entregado en manos de los romanos, entregado en manos de los gentiles, también nos recuerda la pasión de Jesús. En Lucas capítulo 9, versículo 44, la palabra del Señor nos muestra, Lucas 9, 44, dice la palabra del Señor, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y Lucas 18, 32 nos dice la palabra del Señor, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Se no deja de ser también, ¿no es cierto?, un mismo lenguaje que usa el escritor del Evangelio según San Lucas, que es Lucas, y el escritor de Hechos, que también es este mismo escritor, Lucas. En esta primera oportunidad, ¿no es cierto?, en la cual el apóstol habla con los suyos para poder mostrar, ¿no es cierto?, qué es lo que él está predicando, por qué se habla en contra de él, por el cumplimiento divinamente determinado. Dice acá, Pablo insistió en que estaba hablando estrictamente en su propia defensa, que no tenía ninguna queja contra su propia nación o los dirigentes de Judea. Había hecho su apelación a César exclusivamente para que se comprobara su inocencia. Como estaban las cosas, lo que le había costado su libertad y lo había llevado a Roma bajo custodia era su devoción a la esperanza de Israel. Se enfatizaba el mensaje de resurrección que proclamaba, lejos de socavar la religión de Israel, era su cumplimiento divinamente determinado. Vamos a ver Hechos capítulo 25, versículo 5. Hechos 25, 5. Aquí él da esta descripción, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor, porque hemos hallado que este hombre, esta es la defensa de Pablo ante Félix, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Hechos capítulo 24, Hechos 24, 5, perdón. Vamos a recordar acá este pasaje, ¿no es cierto? Pablo es un fomentador del levantamiento entre los judíos en todo el imperio, un cabecilla de la secta de los nazarenos, un hombre que ha intentado violar la santidad del templo. Al llamar a Pablo una peste, Tértulo, que era el que lo estaba acusando, sugería que habitualmente instigaba la subversión de la ley y el orden público. El cargo es similar al que se le hizo a Pablo y sus compañeros en Tesalónica. El cargo de traición contra el emperador estaba explícito allí y probablemente también aquí.
Si Pablo no lo rechaza directamente en esta ocasión ante Félix, lo hace directamente en una ocasión posterior ante Festo. Y también tenemos el que es acusado, ¿no es cierto?, respecto de los nazarenos. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que regresar a esto? Para poder ver, ¿no es cierto?, cuáles son las causas que llevan a Pablo a esta situación, el rechazo de su pueblo. Pero ¿qué es lo que él está tratando de defender? Él está tratando de decir que Jesús es el Mesías y que él no viene a hablar en contra de los profetas ni de la ley, sino que él está mostrando, intentando mostrar, ¿no es cierto? Pero como vemos en el pasaje posterior, se cumple la profecía de Isaías donde ellos no iban a ver, ellos no iban a oír y de corazón no iban a entender. Por lo tanto, cuando él hace esta defensa, se hace una segunda instancia en la cual el apóstol puede ahora predicarles, que es la lección que vimos la semana pasada, predicarles acerca del reino de Dios. En cuanto al cristianismo que Pablo profesaba y proclamaba, reconocieron que tenía alguna medida de información de segunda mano y no era favorable. Todos lo que sabían acerca de este partido de los nazarenos, ¿no es cierto?, era que era objeto de mala fama universal, pero podemos estar seguros de que no ignoraban totalmente la presencia cristiana en la misma Roma. No sabemos desde cuándo había una iglesia en Roma, pero cuando Pablo envió su carta a la iglesia romana, la carta de los romanos, a principios del año 57, ya era una iglesia bien establecida, renombrada por su fe y lealtad en todas las iglesias. Recordemos que Aquila y Priscila eran unos judíos que estaban en Roma y que fueron a Corinto, que fue donde conocieron a Pablo. No sé si recordamos ese pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el emperador destituyó a todos los judíos de Roma. Todos tienen que salir de Italia. Entonces aquí la palabra del Señor en el 24, 56, 18:2. En Hechos capítulo 18, versículo 2, dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces ya había muchos judíos, había muchas sinagogas en Roma. Por lo tanto, la iglesia, cuando llega Pablo a Roma, se dice que ya tenía un buen tiempo andando, ya estaba ya muy establecida acá en Italia. No sabemos desde cuándo hubo una comunidad cristiana en Roma, pero cuando Pablo envió su carta a la iglesia romana a principios del 57, ya era una iglesia bien establecida, renombrada por su fe y lealtad entre todas las iglesias. Es muy probable que haya sido una de las primeras iglesias que se fundaron fuera de Judea y Siria. 10 u 11 años antes de la llegada de Pablo a Roma, según hemos visto, la introducción del evangelio en la colectividad judía allí parece haber provocado alboroto que hicieron que la colectividad fuera mal mirada por el emperador. Entonces ahí es donde, ¿no es cierto?, el emperador los mandó a todos salir, y es este caso de este matrimonio que Pablo conoció en Corinto. Se fijó una fecha para esta segunda predicación de Pablo, ¿no es cierto? Una discusión a fondo donde les predicaba, como dice la lección, dice la palabra del Señor acá, en el 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,
a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, cuando él recién llega a Roma, van a verlo, dicen, no tenemos ninguna noticia tuya, y se fija esta segunda, ¿no es cierto?, reunión donde él ya predica completamente acerca del reino de Dios y les muestra cuál es su intención de estar ahí. En los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, aquí vamos a ver nosotros, con la ayuda del Señor, del 17 al 41, Hechos capítulo 13, del 17 en adelante, vamos a ver qué es lo que Pablo les predicaba a ellos, para que veamos que él estaba en el marco de la ley, los profetas, ¿no es cierto? Él no llegaba hablando por encima de las cosas. Aquí lo tenemos, cómo él hablaba. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu trono vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a la propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad,
oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces podemos ver que el apóstol se mantiene en su predicación, en su manera de presentar a Jesús totalmente, sus argumentos son totalmente bíblicos, podemos decir, en estos días. Él estaba basado absolutamente en la palabra del Señor. Aún así, la respuesta fue negativa de los judíos. Dice acá, si alguno de los presentes sabían algo acerca de Pablo, pueden haberle cuestionado su afirmación de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo o de nuestras costumbres ancestrales. Según su propio testimonio, él mismo vivía como judío respetuoso de la ley cuando estaba entre judíos, pero no se adhería a las costumbres ancestrales cuando se encontraba en compañía de gentiles. Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Dice la palabra del Señor: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces, si bien él dice, ¿no es cierto?, que no está en contra y respeta todo la ley, acá nos muestra que en algún momento tiene que estar con los gentiles. O si no, ¿cómo podríamos compartir? ¿Cómo podríamos nosotros salir de nuestro círculo? Ya, los judíos tienen su forma tan cerrada, ¿no es cierto?, de vivir. Entonces el apóstol dice, ya no estoy bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a unos y a otros. Bueno, a algunos consiguió convencer y a otros no. Quería terminar esta primera parte, ¿no es cierto?, solamente para hacer una acepción dentro de los judíos. Había una iglesia, que ahora nos vamos a recordar de ella, vamos a leer este pasaje bíblico, la iglesia de Berea, que era una iglesia que escudriñaba la palabra del Señor. Entonces, dentro de todas estas comunidades donde había tanto rechazo, hubo una iglesia, la iglesia de Berea. Dice acá, Lucas registra la expansión del cristianismo entre los gentiles, pero al mismo tiempo registra el rechazo por parte de la comunidad judía tras otra, constituyendo la comunidad de Berea una notable excepción. 17:11, Hechos 17:11, dice la palabra del Señor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando Pablo y Silas estuvieron en la ciudad en la comunidad, ¿no es cierto?, de Berea. Entonces ellos son los judíos que hacen la excepción, ¿no es cierto?, pero en general él recibió solamente rechazo en todos los lugares donde fue. Pero lo que él predicaba era exactamente lo que estaba escrito, como él lo mencionó, en los profetas,
en los salmos, en todos los lugares. Que el Señor nos bendiga y que podamos ir comprendiendo, ¿no es cierto?, el momento que está viviendo el apóstol, sin duda difícil, pero todo es plan de Dios. Si esto no hubiese acontecido, no seríamos esos hijos adoptivos, ¿no es cierto?, por los cuales el Señor nos envió su evangelio a los gentiles. Entrando a la lección del día de hoy, la semana pasada vimos su predicación, el punto A, ¿por qué predicó? El punto B, ¿qué predicó? Y hoy día con la ayuda del Señor veremos el punto C y el punto D. ¿Cómo predicó? ¿Cómo lo hizo? Entonces, en primer lugar, lo hizo declarando, ¿no es cierto? El versículo 23 de nuestra lección. Dice la palabra del Señor, y habiéndole señalado un día, vinieron a él el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, como leímos ese extenso pasaje. Hechos capítulo, tenemos una referencia en Hechos capítulo 18, versículo 26. Voy a pedir a nuestra hermana Silvana Navarrete que lea, por favor. Hechos capítulo 18, versículo 26. Así dice la palabra del Señor. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Áquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. ¿Ya? Entonces él les declaraba. Ahora, vemos tantos pasajes de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Aquí vemos a Áquila y a Priscila una vez más, ¿no es cierto? Que ellos querían más. ¿Qué hizo Pablo? Los lleva a un costado, ¿no es cierto? Y les muestra más sobre Jesús, sobre este evangelio. Cuando recién llegamos al Señor, tenemos ese deseo de querer saber, de querer conocer más, de querer estar interiorizado. ¿Cómo es esto? ¿No es cierto? Como bebés recién nacidos que necesitan esa leche sin adulteración, la palabra del Señor. Acá en Makarov hemos tenido una experiencia muy linda, ¿no es cierto?, en Santa Filomena. El Señor ha movido a tal punto de que se están haciendo estudios bíblicos. Queremos saber, queremos conocer, queremos aprender de Jesús como Áquila y Priscila. ¿No es cierto? El nuevo nacimiento nos lleva. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que no lo conozco? Y nuestro espíritu gime. Ahí viene el deseo de querer aprender, de conocer más, de estar más cerca del Señor, como acontece. Pero la palabra del Señor tiene que ser declarada. Como ya leímos, ¿no es cierto? El versículo 23 también les persuadía. Tenemos en el punto número 2 y tenemos en Hechos capítulo 18, versículo 13. Vamos a pedirle a nuestro pastor Marcos en Chillán para que podamos ver esta referencia. Hechos 18:13 y 19:26. En nombre del Señor Jesús. Amén. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. El 19:26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen lo que se hacen con las manos. Amén. Persuadir.
Persuadir, hablar claramente. Si nosotros no hemos tenido un encuentro con Dios, un nacimiento espiritual, no podemos hablar claramente. No tenemos un testimonio, no tenemos la experiencia. Pero si hemos recibido el testimonio, hemos recibido ese encuentro, hemos nacido de nuevo, tenemos certeza. Aquí vemos cómo Pablo le dice, oye, lo que se hace con las manos no son dioses, son ídolos. No. ¿Por qué? Porque el único Dios es el que creó todas las cosas. Entonces, no se engañen. ¿Lo hiciste tú con las manos? No. Que fue la experiencia de Abraham. Abraham hacía imágenes con sus manos. Y cuando tuvo esta experiencia con Dios, se dio cuenta de que había algo mayor. El creador de todas las cosas. No porque él era una persona que hacía con sus manos, no iba a tener esta misericordia de Dios, no. Porque antes de eso no conocemos, no sabemos. Entonces, nosotros que conocemos, nosotros que sabemos, nosotros que por la misericordia del Señor tenemos su palabra para estudiar, para aprender, para tener claro el camino, debemos hablar como lo hacía el apóstol. No, lo que hacen ustedes con las manos no son dioses, son ídolos. ¿No es cierto? Y vemos cómo hoy, con la globalización, hemos conocido tantas culturas que nos eran ajenas, que no las conocíamos, no sabíamos que existían y hoy nos asombramos. Cómo viven las personas adorando imágenes. Y hay ritos, y hay tradiciones, y hay costumbres de una manera increíble. No, hay que tocar 3 veces el hombro. No, como si eso provocara alguna experiencia espiritual. Pero tú y yo que sabemos que solamente naciendo de nuevo tenemos esta vida espiritual, miramos eso y decimos, Señor, gracias por haber abierto mis ojos. Ayúdanos a persuadirlos para que ellos también puedan ver que hay un Dios mayor que el hombre niega, no quiere aceptarlo. Leímos en los pasajes bíblicos, basta creer. Los judíos no creyeron. Insistió el apóstol, no creyeron. Aunque no creían, como dice el punto 3, ¿no es cierto? ¿Cómo predicó? Declarando, persuadiendo, aunque no creían, el versículo 24 de nuestra lección. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. No creían. Con confianza, predicaba con confianza. Qué lindo es esto, qué maravilloso es tener esta experiencia con Dios. Nos hace estar y ser confiantes. La palabra del Señor nos enseña que no podemos irnos con vientos de doctrinas, ¿cierto? No podemos. Debemos estar confiantes, con confianza. Versículo 31 de nuestra lección, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tenemos una referencia en Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16. Vamos a pedir acá en Makarov, nuestro hermano Alfonso. Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16. En el nombre del Señor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque
no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder que resucitó a Jesús de los muertos, venció la muerte, sin corrupción, como leíamos en el pasaje. Sin corrupción, venció la muerte, para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la muerte eterna, para todo aquel que cree. ¿A quién primeramente? Al judío primeramente, sus hermanos. Pero para todo aquel que cree, qué maravilloso es este evangelio, como nos decía el estudio del martes, buenas nuevas. Dos palabras maravillosas. A veces nos dicen, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál primero? No, la mala, al tiro. Después la buena para disfrutarla. Buenas, qué lindo, buenas. Algo bueno está pasando hoy. Algo bueno, maravilloso. Y son nuevas. Todos los días son buenas nuevas. Nosotros que ya lo conocimos, también son buenas nuevas. Cada día que despertamos, la palabra del Señor nos enseñaba el domingo pasado y lo comentábamos en la semana con nuestro hermano José Luis, qué lindo es invocar el nombre del Señor, porque el que invoca el nombre del Señor será salvo. Buenas nuevas, buenas nuevas. ¿Cuándo invocamos el nombre del Señor? Antes de irnos al trabajo. Al abrir nuestros ojos, gracias Señor por este día. ¿Qué estamos haciendo? Invocando el nombre del Señor. Señor, tengo un problema, tú puedes estar conmigo. ¿Qué estamos haciendo? Invocando el nombre del Señor. Nos acordamos del pastor Marcos que han pasado los años, ya tiene algunas canas, y aún así, cada vez antes de levantar el interruptor, invoca el nombre del Señor. En tu nombre, Señor. ¿Se da cuenta? Invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Tener una comunión con Él. Es porque Él está en nuestros pensamientos, es porque Él nos capacita, es porque Él nos habilita, es porque Él es todo en nuestras vidas. Esa es la relación que estas buenas nuevas traen cada día para ti y para mí. No me avergüenzo del Evangelio porque sé es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces lo hace con confianza. ¿Cuáles son los resultados de su predicación? Algunos creyeron. Juan capítulo 1, versículo 12, hermana Silvana. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Usted lo recibió en su corazón? Entonces usted fue hecho. Del verbo hacer. Fue hecho de nuevo. Fuimos hechos de nuevo. Y ahora pasamos entonces a ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder. Potestad es poder. Qué maravilloso es Dios. Mi mente petrificada, entenebrecida, el Señor la renovó. Y hoy puedo ver la gloria de Dios. Puedo ver la gloria de Dios. Conversábamos en el desayuno con mi esposa. El mejor milagro soy yo mismo. No tenemos que andar buscando milagros. ¡Ea! Y parten todos para allá. Mirémonos nosotros. Nuestra condición en la cual estábamos. La potestad de ser hechos hijos de Dios. Nueva criatura. Nuevo pensamiento.
nuevo proyecto, nueva esperanza, nueva vida. Buenas nuevas. Buenas nuevas para todo aquel que cree. Algunos no creyeron. Juan capítulo 3, versículo 18. Le voy a pedir a nuestra hermana Carmen Béjar. Juan capítulo 3, versículo 18. Nuestra hermana Carmen allá en Chillán. En el nombre del Señor. Amén. Amén. El que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, pues disculpe. El que cree en el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. En el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué ella ha sido condenado? ¿Por qué no cree? La incredulidad del pueblo de Israel lo llevó a vagar 40 años en el desierto. No creer. Oremos al Señor para que la incredulidad no llegue a nuestras vidas. Te va a visitar la incredulidad, sin duda. Te va a visitar la incredulidad. Va a estar a la puerta. La palabra del Señor nos enseña que Caín, en ese pasaje bíblico, el pecado está a la puerta. Nosotros le damos la abertura y Él se enseñorea de nosotros. Entonces, sí, en algún minuto la incredulidad, a través de un amigo, a través de la ciencia, a través de los nuestros. No, si yo ya no creo. Ah, sí, pero ¿por qué no? Porque y vamos dando apertura. Que el Señor nos selle con su Santo Espíritu. El libro de Cantar de los Cantares dice que es un huerto sellado por Dios. Él lo sella, Él lo cierra. Soy yo el que voy con mis propios pies a buscar estas cosas. Ah, mira tú. Y empezamos ahí. Ah, claro. Tienes razón. Y empieza la incredulidad, ¿no es cierto? Entonces, este pasaje maravilloso que leía nuestra hermana Carmen, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Algunos creyeron, otros no creyeron. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en tu grande amor y misericordia nos has permitido poder aceptar. Es predicado a todo el mundo el Evangelio. Id y predicad a todo el mundo el Evangelio. El que cree será salvo, mas el que no cree, como dice este versículo, ya ha sido condenado. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé, ¿no es cierto?, este deseo de creer en Él, de buscarle, de invocar su nombre, de estar cerca, de no cansarnos de predicar a nuestros hermanos, de tener la estatura de varón perfecto, comportarnos como tal. Le dice el apóstol a Timoteo, no tengas en vano tu juventud, pero sé ejemplo. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos. No tenemos condiciones, ¿no es cierto? Nos exasperamos, nos desilusionamos, nos fatigamos, pero si tenemos
el que invocar el nombre del Señor, si tenemos esta comunión con Él, esta relación íntima, Él nos va a dar toda la estatura que necesitamos para poder ser llamados hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y que esta lección haya llegado en el momento oportuno a nuestras vidas y a nuestros corazones. Si el Señor no viene en estos días, con la ayuda del Señor, el próximo domingo finalizaremos el estudio del libro de Hebreos con la ayuda de Hechos, con la ayuda del Señor. A mi Señor toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravillosa es tu palabra, mi Señor. Qué maravillosa es la lección. Señor bendito, somos tan débiles de mente. No alcanzamos, Señor, a dimensionar tu gloria. Señor, tus misterios insondables que están en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más. Abre nuestro entendimiento. Ilumina, Señor, nuestras mentes para poder apreciar, Señor, de una manera como tú mereces este gran sacrificio por el cual ahora tenemos paz para con Dios por medio de ti. Muchas gracias, mi Señor. Te damos toda honra, gloria y alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor, página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributar. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.